¿Has sentido alguna vez que Dios se olvidó de ti? Quédate y veamos qué nos enseña la Biblia sobre esto. Soy tu hermano DC de Rosario y esto es En Vivo Otra Vez, sesión número 3. Dime que te acuerdas de mí. Dime que te acuerdas de todas mis oraciones. Familia, bendiciones en abundancia. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este directo. Espero hoy estarle compartiendo una palabra que yo creo y estoy seguro que le será de mucha edificación para su alma y para su espíritu y para su entendimiento. Lo primero que le voy a pedir es que por favor comparta este directo con alguien más. Comente, ahí está alguien atendiendo el chat y cualquier comentario, cualquier pregunta, hágala ya mismo. Hoy estaremos tratando el tema ¿se olvida Dios de nosotros? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre este tema. Lo primero que me gustaría que entendieras es el término Dios se olvidó de mí. Pues no debe entenderse este término como que Dios tiene una falla de memoria literal o tiene lagunas en su memoria o sufre de amnesia, porque Dios es Dios. Señores, Dios es Dios. ¿Habrá alguna cosa que se olvide el Todopoderoso? Si aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. La raíz hebrea que significa la palabra olvidar o que desglose esta palabra implica dejar de atender, desatender, no tomar en cuenta o dejar sin respuesta. Entonces, cuando ellos decían en la Biblia o cuando alguien dice bíblicamente hablando, Dios se olvidó de mí, lo que está diciendo es Dios ya no está respondiendo a mis oraciones o no está haciendo lo que yo espero que haga. No está actuando a mi favor. Es más bien de una acción a favor del ser humano. Este término, Dios se olvidó de mí, es un lenguaje de lamento poético, metafórico y no está describiendo literalmente a Dios. Quiero dejarle en claro eso. Más bien, este término lo que hace es revelar una verdad acerca del ser humano y de sus sentimientos. Pues el ser humano cuando siente, usted y yo cuando sentimos que Dios está lejos o cuando vemos que Dios no responde como queremos o en el plazo que queremos, entonces sentimos que Dios nos ha dejado. Entonces, cuando una gente decía Dios se olvidó de mí, no está diciendo que Dios se olvida literalmente, está diciendo que Él siente que Dios se olvidó. ¿Ok? Por eso vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar por lo menos 3 principios bíblicos sobre este tema. Número 1, primer principio que quiero tratar, es que este sentimiento es común entre los que se acercan a Dios. ¿Te has sentido olvidado por Dios? ¿Has sentido que Dios está lejano? ¿Que Dios se olvidó de ti? Pues yo quiero decirte bienvenido a casa. No eres el único que lo siente, ni eres el último que lo sentirá. Este es un sentimiento común entre aquellos que tienen una relación con Dios. Y lo vemos con David. ¿Usted se acuerda de David? El rey David, el hombre que Dios dijo, varón conforme a mi corazón, el salmista, que decía, Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Que decía, Dios es mi amparo y mi fortaleza, que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este mismo salmista también dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Salmo capítulo 13. David se sintió olvidado por Dios. Este no es un sentimiento reservado para unos cuantos. O sea, que tú sientas esto no significa que Dios te haya desechado. Es un sentimiento común. Y lo vemos también en Salmos capítulo 42, versículo 9, los hijos de Coré, diciendo, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ahora note una similitud aquí para que encontremos una revelación y entendamos un poquito más profundo esto. El salmista dice,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Está hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Me olvidarás para siempre? Está hablando de tiempo. Siempre. ¿Hasta cuándo esconderás? Vuelve, habla de tiempo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Cada día. Está hablando de tiempo, de una prolongación de un proceso, de una situación determinada donde cada día está sufriendo. Y cuando vemos en el Salmo 42, también dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. ¿Cuándo? Cada día. Están hablando de una prolongación. Lo que hace que nos sintamos muchas veces olvidados delante de Dios es esa prolongación del proceso. Cuando nosotros estamos viviendo una situación o una condición triste, deprimente, que no nos agrada obviamente, pero pasa un tiempo o pasa el tiempo, el plazo que nosotros determinamos, no Dios directamente. Tú y yo determinamos un plazo. Bueno, yo me imagino que después de tal tiempo Dios responderá. O sea, entendemos que, bueno, yo puedo pasar un año en este proceso. Yo puedo pasar 1 año y medio tal vez, pero no puedo pasar 2. O sea, si ya llego a 2 años, entonces no, Dios se olvidó de mí. No, yo quiero que tú sepas que el plazo de tu proceso no lo determinas tú, lo determina Dios. Aleluya. Por eso, añadiéndole al término, para comprender mejor el término, cuando la Biblia dice también, y se acordó Dios de ellos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, creo que dice la Biblia que se acordó Dios del pueblo de Israel cuando ellos clamaron, pero tenían 400 años. Oiga bien, tenían 400 años ya en ese proceso. Y dice, y se acordó Dios de ellos al cabo de los 400 años. Espérate. Dios se había olvidado de ellos. No, Dios no se olvidó literalmente, sino que ese es un término bíblico para describir la acción de Dios. Lo que está diciendo, llegó el momento donde Dios había ya determinado actuar y va a actuar en favor de ellos. Entonces el plazo no lo dispones tú, el plazo de tu proceso lo dispone Dios. Aleluya. Por eso me llama la atención cómo en Lamentaciones capítulo 5, versículo 20 y 21, Jeremías expresa este mismo sentimiento en conjunto con el pueblo. Jeremías dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Por qué? Vuélvenos, oh Jehová. Fíjense otra vez, tan largo tiempo. Donde hay proceso y tiempo, hay un sentimiento de que Dios se olvidó de ti. Donde hay proceso y tiempo, la gente puede, proceso me refiero a crisis. Donde hay crisis y hay un tiempo prolongado en esa crisis, fácilmente nosotros llegamos a pensar, Dios se olvidó de mí. Así que si estás pensando esto, puede que sea por esto, por algún proceso, alguna crisis que estás atravesando. Pero oiga lo que dice la oración, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y a ti nos volveremos. En otras palabras, si fue que nos fuimos, bueno, en esta ocasión sí, nos fuimos, pero tú tienes la clave, tú sabes cómo atraernos nuevamente a tu presencia. Y dice, renueva nuestros días como al principio. La oración que debes de hacer en este proceso, en esta crisis, en esta situación, vuélvenos a ti y a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cómo así? Como al principio. Porque al principio no sentíamos la tristeza. No sentíamos que tú nos habías dejado, que Dios nos había dejado. Sentíamos gozo, esperanza, alegría. Vuélvenos al principio. Segundo principio. Sentir que Dios se olvidó de ti no valida el sentimiento como verdadero. Segundo principio, lo segundo que la Biblia podemos extraer de la Biblia es que tú sientas que Dios se olvidó de ti no significa que lo haya hecho realmente. A mí me llama la atención de manera impresionante Job, pues este hombre en su peor crisis, en su peor proceso, nunca utilizó esta frase, Dios se olvidó de mí. Óigame,
El mismo día que pierde sus 10 hijos, pierde todos sus bienes. Ese mismo día su mujer aparece y le dice: maldice a tu Dios y muérete. La que debía ser su consuelo en ese proceso. A mí me llama la atención, pues esa mujer ni siquiera apareció para llorar con Job sus 10 hijos, porque eran hijos de ella también. Más apareció para decirle a Job: maldice a tu Dios y muérete. Entonces me llama la atención que luego Job se enferma de una lepra que hasta gusanos le salían de la piel. Luego aparecen sus amigos y, como si fuera poco, aparecen para juzgarlo. Entonces Job no tiene consuelo. De hecho, Job dice que la gente, que no eran sus amigos específicamente, pero la gente que estaban bajo su cobertura, que deseaban, añoraban, se volvían locos, y es más, ni lo creían si Job alzaba su mano para saludarlo, ahora le escupían en la cara. Y me llama la atención cómo Job describe cómo todo el mundo a su alrededor se ha apartado o se apartó de él, se olvidó de él. Pero Job nunca utilizó la frase Dios se olvidó de mí. Al contrario, mantuvo su convicción afirmando: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Aleluya. Y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Job afirmaba: mi Redentor está vivo y no se ha olvidado de mí. ¿Y por qué menciono a Job? Porque él dice unas palabras allí que a mí me conquistaron el corazón y que sí revelan una verdad acerca de Dios, de por qué Dios no se olvida de nosotros. ¿Cómo usted cree que se sentía Job? No se sentía bien. Pero él no dejó que sus sentimientos lo llevaran a pensar que Dios totalmente se había olvidado de él. Obviamente sí, Job le dijo a Dios: no entiendo lo que estás haciendo. Eso sí le dijo: no lo entiendo. Lo estás haciendo tú, pero yo no lo entiendo. Entonces me llama la atención esta palabra: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Quiero que usted centre su atención en estas palabras. Oiga cómo describe él. Acuérdate, aleluya, que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con nervios y huesos. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que está muy cerca de ti. Aleluya. Job describe todo un proceso. Y esto concuerda con lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Fíjese que en Génesis capítulo 1 y toda la creación Dios la hizo con la palabra de su boca, como dice el Salmo 33. Por los dichos de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo hizo Dios por un hágase la luz, hágase los cielos, hágase las estrellas, Dios todo lo hizo con un hágase. Pero cuando iba a ser el hombre, aleluya, no lo hizo con un hágase. Se levantó de su trono, se levantó de su asiento, bajó a lo más bajo que es la tierra, aleluya, pisó el lodo, gloria a Dios, puso sus manos en él y dice Génesis 2:7, entonces Jehová formó, aleluya, en esta palabra formó, que está escondido todo lo que Job revela. Esa palabra formó está hablando de una formación delicada, detallada, como cuando el alfarero pone sus manos sobre el barro y no solo lo va formando, oiga qué interesante, sino que a medida que va poniendo su mano sobre el barro tiene una característica, y es que
recibe la impresión de las huellas de quien está tocando. O sea, no solo nos formó delicadamente, detalladamente, sino que plasmó Dios en nosotros sus huellas. ¿Y cuál es la huella de Dios? Lo que la Biblia dice, imagen y semejanza. Nos creó a su imagen y semejanza con tanta delicadeza, con tanto amor. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer momento en el que Dios pensó en ti, empezó a atesorar en su corazón todo lo relacionado contigo. Es como cuando nacen nuestros hijos. No sé si usted tiene hijos, pero si usted lo tiene me entenderá. Yo tengo 2 pequeños bebés y cuando nacieron esas ternuritas que ahora andan por ahí haciendo de todo. Aleluya. Cuando nacieron esas 2 ternuritas, yo quería guardar todo en mi corazón, grabarlo todo, tirarle foto a todo lo que hagan, y desde entonces guardo todo en mí. Sus primeras palabras, su primera vez, sus primeros pasos, su risa, su gozo, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos son, yo lo voy atesorando en mi corazón. Te tengo noticias, querido. Tal vez puedas sentir por causa de tu crisis que Dios se olvidó de ti, pero Dios no se olvidó de ti. Aquí viene el tercer principio. Antes, Dios atesora en su corazón, aleluya, todos los momentos que viviste en su presencia. Dios atesora en su corazón cada vez que te acercaste a Él, cada oración, cada palabra, cada lágrima, cada vez que lo buscaste, aleluya, cada vez desde el principio de la creación. Dios atesoró tu formación y atesoró tu nacimiento, atesoró tus pasos, atesoró tu proceso, y todavía estás en crisis. Dios sigue atesorando todos los recuerdos que tiene de ti. Dios no se olvida de ti. Tercer principio, Dios no se olvida de nosotros. No, antes nosotros nos olvidamos de Dios. Aleluya. Y aquí viene lo bueno y aquí viene lo fuerte. Esta parte nos va a tocar. Dios no se olvida de nosotros, antes nosotros nos olvidamos de Dios. No te olvides compartir este live. Permíteme confirmarte con las escrituras que Dios no se olvida de nosotros. En Hechos capítulo 10, versículo 4, dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Quién dice esto? Esto se lo dice un ángel. ¿Sabes a quién? A Cornelio, un gentil que no era del pueblo de Dios directamente. Y el ángel fue enviado por Dios para decirle a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas están delante de Dios para memoria tuya. En otras palabras, Dios guarda nuestras oraciones y aún nuestras ofrendas. A veces tomamos en cuenta, o a veces no tomamos en cuenta, nuestras ofrendas y la vemos como algo como poco. Pero yo quiero que usted sepa que cuando usted está sacando su dinero para ofrendar, ya sea para ofrendar en el templo, en alguna iglesia, o para ofrendar a alguna persona de Dios, cuando usted está sacando, ¿verdad? Y usted devuelve la papeleta grande y coge la más pequeña o coge el menudito, Dios se acuerda de eso, aleluya. Dios guarda, óigame, Dios guarda esos momentos. Gloria a Dios, pero también guarda los momentos cuando ve que realmente tú te despojaste de algo para servir a su nombre. En Salmos 56, 8 dice: mis huidas tú has contado. ¿Sabe quién dice esto? David, el mismo que había dicho anteriormente: Jehová, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Este David dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios atesora no solo tus oraciones y limosnas, atesora también tus lágrimas. Atesora tus sufrimientos. O sea, los guarda esos momentos cuando lloraste, cuando sufriste, y esos momentos actuales donde estás sufriendo tal vez por la crisis, por la situación, por la realidad que estás viviendo. Yo quiero que usted sepa, Dios no se olvida de ti. Dios atesora cada momento. Y yo creo que el texto determinante para todo esto es Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Repito, Dios no es injusto para olvidar
tu servicio, tu trabajo, las veces que serviste en la iglesia. Tal vez tú eres un anciano y si no, pues yo quiero que tú tomes este pedacito y se lo envíes a un anciano de esos que sirvieron a Dios, esos pastores, esos líderes, esa gente que sirvieron a Dios desde su juventud y ahora están ancianos y muchas veces la iglesia le da la espalda. Ya no está ahí para ellos como cuando antes ellos eran jóvenes y la iglesia les sacaba el jugo. Ahora le da la espalda. Yo quiero decirte, el hombre puede olvidarse de ti, pero Dios no se olvida de ti. Dios sigue guardando en su corazón el servicio de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, hospitalizando, sirviendo, quizás arreglando las sillas en la iglesia o quizás predicando la palabra. Dios no se olvida de ti. Predicador, predicadora, Dios no se olvida de ti. Tal vez ahora te sientes frío, no estás predicando como antes. Sientes que ya el fuego no corre igual en tu corazón. Y ya no quieres agarrar un micrófono, ni un megáfono, ni decirle a la gente Cristo te ama. Pero porque te enfriaste, tal vez pecaste, tal vez no sé, la misma crisis económica. ¿Quién sabe? Lo que yo sí sé realmente es que Dios valora y valoró y guardó en su corazón las veces que predicaste en un autobús. Las veces que le diste la mano a alguien y le dijiste, oye, Jesucristo te ama, Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Dios no se olvida de esos momentos. Guarda esto en tu corazón. Dios no se olvida de esto. La conclusión es clara. Dios atesora en su corazón nuestra intimidad con Él, nuestros momentos con Él. Ahora bien, Dios no se olvida de nosotros, sino que nosotros nos olvidamos de Dios. Y oiga esto, Dios no se olvida de nosotros, pero si nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se olvida de nosotros. Aleluya. Varón, pero usted acaba de decir que Dios no se olvida de mí. Me va a matar, me subió para bajarme. Permíteme explicarte, porque ahora estoy utilizando diferentes términos. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te apartas de Dios, Dios no se olvida de ti, pero Dios retira su presencia. Porque su presencia permanece en el mismo lugar. No es como que Dios se va. Porque si tú te apartaste, no fue que Dios se fue, fuiste tú que te fuiste. Sino que Dios permanece en el mismo lugar y no se va contigo. Es decir, si usted se aparta al mundo en busca de los placeres del mundo, en busca de las cosas, de los deleites temporales, yo quiero que usted sepa que Dios no se va con usted detrás de esos placeres. Dios no, hay gente de que no, que yo sé que Dios está conmigo todavía y están en el pecado, están haciendo lo malo, están apartados de Dios. Es más, han confesado que ya no son cristianos. Hermano, mire, Dios le ama todavía, Dios le aprecia todavía, Dios le recuerda todavía, Dios guarda y atesora esos momentos que usted vivió en su presencia con Él, pero Dios no está con usted en el pecado. Dios no está con usted haciendo lo malo. Dios no se aparta contigo a hacer el pecado. Dios permanece en el mismo lugar. Y la Biblia lo enseña cuando dice en Santiago capítulo 4 versículo 8, la Biblia dice que acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Oiga bien, acércate. ¿Por qué dice acércate a Dios y Dios se acercará a ti? Porque es una consecuencia. El hecho de que su presencia te haya dejado, no siempre, pero en la mayoría de veces, porque te desviaste del camino de Dios y tú te olvidaste de la ley de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Deuteronomio 8:19. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños y no cosecharás. Isaías 17:10. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, la consecuencia directa de que Dios se olvide de nosotros, cuando se olvida realmente, es decir, cuando Dios retira su presencia, es decir, cuando Dios nos entrega a un largo proceso, a una larga crisis o a una situación que nos quebranta, es muchas veces porque nosotros nos apartamos de Dios. Entonces la raíz del problema está en que tú te alejaste. ¿Quieres volver? ¿Quieres recuperar su presencia? ¿Quieres reconectar nuevamente? Tienes que regresar a sus pies. Porque Dios, como dije ya, no se va. No, usted se fue. Dios permanece en el mismo lugar. Ay, ¿dónde está Dios? Dios permanece en el lugar de la santidad. Aleluya. En el lugar de la santidad. Y usted, si usted se retira al pecado, Dios no lo acompaña al pecado. Entonces, acuérdese del hijo pródigo. Si usted regresa a la presencia de Dios, si usted regresa a la santidad, entonces Dios regresará su presencia a su vida. Acuérdese del hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso fue cuando se apartó de la casa de su padre. Le dijo: Padre, dame todos mis bienes, que me voy. Estoy harto de estar en esta vida bajo tu cobertura, etcétera, etcétera. Le dieron todos sus bienes. El hombre se fue. El hombre se fue, hizo todo lo que quiso. Cuando gastó todo su dinero, porque así somos los hombres. Cuando nosotros nos gastamos, cuando nos desgastamos, cuando vemos que ya no nos quedan fuerza, es entonces cuando alzamos los ojos hacia Dios. Ahí nos acordamos que Dios existe. Ahí nos acordamos que Dios es real. Cuando la enfermedad toca nuestras puertas y caemos quebrantados, entonces decimos: pero verdad que Dios, yo tengo un Dios que sana. Cuando la crisis económica llega y nos ha robado, nos ha consumido todo, o hemos malgastado todo, entonces decimos: Dios es Jehová Jireh, Dios provee. Ahí nos acordamos de Dios. Entonces, esto le pasó a este hombre. Dice que estaba deseando comer de las cosas que comían los cerdos y nadie le daba. Pero dice la escritura que volviendo en sí, aleluya, vuelve en sí. Vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Sabes qué es volver en sí? Recordar nuevamente quién eres. Este joven había perdido su identidad, había perdido su propósito. Y la identidad se construye de los recuerdos, porque nosotros somos lo que recordamos y lo que sabemos que hemos vivido. Cuando perdemos lo que hemos vivido, perdemos nuestra identidad, cuando perdemos los recuerdos. Por eso este hombre había perdido de vista quién era. Y dice que volviendo en sí, es decir, recordó quién era. ¿Qué es lo que tú haces mendigándole al mundo, amor? Mendigándole a una mujer a la mujer que te apartó de Dios, que no cree en Dios, que no está para Dios. Al hombre que te apartó de Dios, muchacha, que no cree en Dios, que está en el mundo y te apartó de Dios y tú le estás mendigando amor. Te olvidaste quién eres. Joven, te olvidaste quién eres. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. No le mendigue amor a gente que no te puede dar el amor que necesita tu alma. No le mendigue amor a gente que no te valora. No le mendigue amor. Vuelve en sí. Cuando él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre. Esto lo llevó a reflexionar. ¿Cuánta abundancia de pan hay allá? ¿Cuánta escasez tengo yo aquí? Allá los menores, los más pequeños, los que estaban por debajo de mí tenían abundancia de pan. Imagínate él cuánto tenía.
Recuérdate que en Dios hay abundancia de gracia, de misericordia, de amor, de valor. En Cristo la iglesia te valora, la gente te honra. Claro que siempre aparecen 2 o 3 fariseos y religiosos que te juzgan, pero la mayoría te recibe con los brazos abiertos, te da apoyo, te dan amor genuino. O sea, hay mucha gente con máscara en la iglesia, pero hay mucha gente que aprendió a quitársela y te da la mano limpia y pura. Aleluya. Sin embargo, allá afuera, separado de Dios, la mayoría de la gente allá afuera, allá es lo contrario. Aquí son muchos los que ayudan, aunque hay realmente muchos otros que no. Pero allá afuera son muy pocos los que ofrecen ayuda genuina. Entonces acuérdate de los beneficios que te aportaba y que te daba estar en la casa de Dios, estar en presencia de Dios. Y vuelve a su presencia, vuelve en sí. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme por lo menos como a uno de tus siervos. Oiga esto. Sin embargo, dice que levantándose llegó a su padre, y cuando el padre lo vio de lejos, a lo lejos lo vio y fue movido a misericordia y corrió, y lejos de ir a juzgarlo, a señalarlo, el hombre empezó a decirle: Padre, mira, acéptame como a uno de tus jornaleros, de tus siervos. Y el padre, el que ni caso le hizo, no, el padre no atendió. Hay oraciones que Dios no la va a atender, porque son oraciones estúpidas, perdón la expresión, porque son oraciones de que Dios, por lo menos recíbeme un chin. No, Dios es tu Padre, Dios te ama. Dice la Escritura que aquel hombre empezó a abrazarlo, a besarlo, y dijo: preparen el mejor cordero, póngale anillo, póngale el mejor vestido, este es mi hijo. Su papá lo reconoció. El hijo venía ya con la identidad desfigurada, porque eso es lo que hace el mundo, y eso es lo que hace el enemigo, y eso es lo que hace la tiniebla. El mundo, el sistema actual, mira, el sistema actual lo que hace es desfigurar la identidad de la gente. Yo entro al sistema, cuando hablo de entrar al sistema, hablo de compartir con la gente que no son cristianos y que no tienen el mismo concepto de vida y el mismo estilo de vida que nosotros. El estilo de vida del mundo es un sistema que va contra la identidad de las personas, que es un sistema donde se valida el que mejor es, el que más fuerte. Y para la gente validarse y sentirse bien, tiene que hacer sentir mal a otro. Y de eso se trata. Por eso hay tanta gente en el mundo con la autoestima deshecha, despedazada, pisoteada, porque la gente se pone sobre ellos y lo pisotean para poder sentirse alguien en la vida. Entonces el mundo rompe tu identidad, quebranta tu identidad, pero Dios la restaura. Este hombre llegó: yo soy un siervo, yo puedo ser un esclavo aquí. Y el padre le dijo: usted es hijo, cambie esa mentalidad de esclavo, vuelve al camino, pero vuelve reconociendo y acordándote que no eres esclavo, eres hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿sientes que Dios se olvidó de ti? Déjame decirte que si te apartaste del camino de Dios o te apartaste de su presencia, tienes que volver en sí. Y puede que este sentimiento haya surgido por esa realidad. Por eso esta palabra aplica a 2 personas. Número 1, aplica a los que se apartaron detrás del mundo y sus deleites, pero quieren retomar su posición de hijos. ¿Quieres volver al camino? Estas palabras son para ti. Pero también se aplica a los que se enfriaron y quieren retomar ese fuego, esa intimidad, esa comunión con Dios. ¿Sientes que Dios se olvidó de ti? Ese sentimiento probablemente perdure hasta que tú entiendas este principio. Entiende este principio. Fíjese, el hijo pródigo se sentía esclavo mientras estaba lejos de su padre. Cuando regresa a la casa de su padre, se da cuenta de que no es esclavo y obviamente ese sentimiento desaparece. Pero mientras iba en el camino, en la trayectoria, el sentimiento perduraba. Ese sentimiento que tienes de que Dios está lejos, estás aislado en la tierra del olvido,
no es un sentimiento que desaparezca inmediatamente. Tú te acerques o diga: Dios, aquí estoy, me arrepiento de mi pecado, vuelvo a tu presencia. No desaparece inmediatamente. Ahora hay una trayectoria que debes caminar desde la tierra del olvido a la casa de tu Padre. Y esa trayectoria implica y demanda de nosotros humildad. Porque para volver a la presencia del Padre hay que ser humilde y reconocer que ya no somos lo mismo, que ya no nos sentimos igual y que allá las cosas no marchan de la misma manera cuando nos acercamos a Dios. Pero también reclama de nosotros perseverancia, insistencia, aleluya, consistencia. ¿Cuál es el error más grande que puedas cometer? Creer que por volver esta noche o justamente ahora y orar, Dios ya o tú ya vas a empezar a sentir a Dios como antes y vas a alejar todo ese sentimiento de abandono y ya vas a sentir que Dios te ama y que Dios está contigo. Y no, hay un largo trayecto. Ahora tienes que deshacerte de ese proceso, de ese sentimiento, acercándote a Dios continuamente. No te acerques a Dios hoy sí, mañana no. Todos los días, vea lo que dice la Biblia: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y no menosprecia, porque Dios no menosprecia a su prisionero y escucha el clamor de los menesterosos. ¿Quiénes son los menesterosos? Los que reconocen que le necesitan, los pobres en espíritu. La palabra de hoy es simple: no te quedes en la tierra del olvido. Acércate a Dios. Tengo un mes acercándome, orando y todavía me siento. Continúa acercándote, porque la clave para entrar en su presencia es la perseverancia. La clave para estar en su presencia y permanecer en su presencia es la perseverancia, para que dejes ese sentimiento atrás y te reencuentres con el sentimiento de que Dios te ama y Dios está contigo. Tú necesitas perseverar, buscar a Dios insistentemente. Y con esto cierro. David sabía que había pecado contra Dios cuando tomó a Betsabé y mató a Urías heteos. Y David en el Salmo 51 se dirige a Dios pidiendo perdón por su pecado. Pero a mí me llama la atención algo. Y es que David dice, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga bien. Lo primero es que David reconoce que Dios no lo ha dejado. O sea, yo estoy donde estoy. Estoy en este sentimiento por mi propia culpa, por mis pecados, por mis errores, por mi falla, porque me aparté de ti. Tú no te fuiste de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Está diciendo, está aquí todavía. Pero mira lo que dice. Pero vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, el gozo de mi alma ya no es el mismo. Tu Espíritu Santo sigue aquí conmigo. Tú sigues siendo mi Dios. Tú me sigues amando. Pero mi espíritu no es el mismo. Entonces lo que tú estás sintiendo probablemente no es que Dios se haya olvidado de ti. No es que Dios se haya apartado de ti. Lo que tú estás sintiendo es la pérdida de la actitud de oración, la actitud del espíritu, el espíritu correcto ante Dios, el espíritu centrado en Dios. Entonces lo que tú debes recuperar ahora no es la presencia de Dios, porque está ahí contigo todavía. Si no te has apartado y confesado que te apartaste, claro está. Lo que tú debes recuperar es esa actitud ante Dios que te hacía sentir a ti un hijo de Dios. Esa actitud reverencia, ese espíritu de oración. ¿Cuál es el camino? Busca a Dios constantemente para recuperar ese espíritu de oración. Familia, gracias. Le ruego a Dios que esta palabra se expanda. Así que gracias, familia, por estar aquí. No se olviden compartir el live. El próximo mes tendremos otro directo. Y estamos trabajando fuertemente en esto. Espero que pueda escuchar mi canción junto a Randy SB. ¿Te acuerdas de mí? Así se llama la canción. Y
expresa este mismo sentimiento de estos hombres de Dios que decían: ¿por qué te olvidaste de mí? No te olvides de hacer 3 cosas. Deja tu like, comparte el video y deja tu comentario. Comenta si te gustaría que tratara en el próximo directo o en el próximo video algún tema en particular sobre la Biblia. Cualquier pregunta que tengas sobre la Biblia, sobre Dios, comenta y estaremos respondiendo. Siempre leo todos los comentarios, así que atentos. Señores, bendiciones y gracias por estar en este live. Esto fue en vivo otra vez, sesión número 3. Nos vemos en la próxima. Dios no se olvida de ti. No lo olvides. Dime que te acuerdas de mí. Dime que te acuerdas de todas mis oraciones. Dime que te acuerdas de mí. Dime que te acuerdas de mí. Abba Padre Adonai Baruch Ata Eloheinu Hashem Elohim El Yoheva Uge de todos mis reinos. Sé que te acuerdas de mí porque yo de ti no me olvido. Esas manos que levanta el caído y